Gabriela Larriategui, asambleísta por Suma, y con Salim Saidán, abogado constitucionalista. Hay un proyecto de ley que se denomina lobby. El pasado 10 de septiembre, justamente, la asambleísta Mariela Gabriela Larriategui presentó el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional. Según explicó, esta normativa busca transparentar las reuniones de las autoridades con empresarios que tengan intenciones de invertir en proyectos públicos. Vamos a desarrollar la temática, pero la primera duda que me surge luego de saludarles a nuestros invitados es que si es que esta ley busca transparentar las reuniones de las autoridades, quiere decir que antes no eran transparentes. Buenos días y comencemos con eso. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos aquí presentes, a los radioescuchas. Yo creo que es evidente que las reuniones entre privados, lobistas, gestores de interés individual con las autoridades nunca han sido transparentes. Nunca han sido transparentes. Bueno, no se trata esto de un tema para contrataciones públicas, se trata más para incidencia en temas de política pública, en creación de normas, en aplicación de proyectos públicos. Y la idea justamente es que haya una verdadera transparencia, que permita primero hacer un seguimiento de quién se está reuniendo con quién, de quiénes son los lobistas, que los lobistas dejen de ser mal vistos. Usted sabe, en Estados Unidos desde 1947 hay una ley que regula el lobby, hay una profesión, que es prácticamente el lobismo, es de esta capacidad que además yo creo que se necesita ciertas capacidades especiales, incluso una personalidad bien especial que tienen los lobistas, de poder hacer este contacto, ¿no? De poder ser este contacto, de tener el acceso a las autoridades y transparentar, que todo esto sea transparente. Sería falso decir que aquí en Ecuador nunca ha habido lobismo, que aquí en Ecuador las políticas públicas se toman solamente pensando en lo que tiene, en el deber ser. Y el problema es que justamente el deber ser tiene que ser un deber ser que afecte a todos por igual, que beneficie a todos por igual. Entonces, cuando solamente una parte, cuando solamente el lobista, cuando solamente un gestor puede acercarse a las autoridades, a incidir en la creación de la política pública, no se están tomando políticas públicas que sean buenas para todos. Una de las cosas, bueno, la ley que transparente el lobby lo que pretende es luchar contra la corrupción, porque la lucha contra la corrupción necesariamente tiene que ir por educación y por transparencia. Pero también pretende, y una de las cosas muy importantes de la ley del lobby, es que todas las personas tengan igual acceso a las autoridades. Si es que yo sé que tal autoridad se está reuniendo con una persona que de repente va a tener una posición completamente contraria a la mía y que su posición puede afectar mis intereses o puede afectar mi bienestar, si es que yo sé que se está reuniendo, si es que hay un registro público por el cual consta que esa persona se reunió, yo puedo también tener ese mismo acceso. No tengo que estar adivinando con quién reunirme, con quién no reunirme, por dónde incido en la creación de política pública. El lobista no juega sobre la base de sus propios intereses, es decir, busca ganar una determinada circunstancia para su empresa, para su interés político, etcétera, etcétera, y evidentemente ahí la cosa no se vuelve nada transparente, porque se lo hace de manera a veces hasta oculta, ¿no? O sea, ahora y hay ejemplos de aquello. Se lo hace oculto. Sobre la base de conversaciones informales, acuérdese de una negociación que hubo. Todas las negociaciones que hubo. Pero el problema no es que ahorita se lo hace de manera oculto, pero ahorita todo se lo hace prácticamente de manera oculta. Muy pocas son las conversaciones que son realmente abiertas, que son en restaurantes, y de esas sacan las fotos. Bueno, claro. Yo no entiendo a veces, porque las verdaderamente ocultas son ocultas. Claro, no se van a dejar ver. Sí, no se van a dejar ver. Una cosa es, obviamente, ahorita como pasan las cosas, incluso ahorita no quiere decir que todo lobista está coimando, que todo lobista está ofreciendo plata. Eso también está... Pesa eso, ¿no? Esa duda, ese estigma. Pesa eso, hay ese estigma y eso lo hemos recibido entre las bueno, tengo el 90% en redes, son felicitaciones de la gente que entiende lo que es una ley de lobby.
El resto sí son insultos, que se está legalizando la coima, que se está legalizando el chanchudo. Realmente es no entender qué es lo que se pretende hacer, pero también es no diferenciar entre un acercamiento con las autoridades públicas para que tomen las mejores decisiones de ya ofrecer plata. O sea, ofrecer plata, amenazar, muchas cosas se hacen a través de la amenaza, no necesariamente de ofrecer plata. Eso ya es otra cosa, eso ya puede estar siendo un delito. Y en eso me han preguntado también en redes, ¿van a derogar el tipo de la influencia de tráficos? No vamos a derogar ningún tipo de nada. El tráfico de influencias. Sí, el tráfico de influencias. No vamos a derogar ningún tipo de nada. Y además, ¿cómo se deroga el tráfico de influencias? Bien complicado, porque puede ser oculto. Claro, y generalmente es oculto. Claro, no, lo que dicen, ahora se va a legalizar. No se va a legalizar nada. Lo que estamos haciendo justamente es hacer que sea transparente, que las reuniones de estas sean transparentes. Las autoridades públicas, y lo digo desde mi cargo como asambleísta, yo tengo una formación profesional, tengo una formación ya por la experiencia que me ha dado, bueno, en el tema tributario, en el tema administrativo, he ejercido liberalmente también la profesión, y puedo decirles que de las cosas que vienen al conocimiento de uno, sabré un 10%. Es imposible que una autoridad, que un asambleísta sepa todo. Es solamente una cabeza. Es una cabeza. Y eso también a veces digo el otro día me decían, ¿cómo puede ser posible que no sepan de seguridad? No sé de seguridad, ¿sabes de tributario? Claro. O sea, es muy difícil. No puede ser todólogo. No podemos ser todólogos, y en ese ejercicio de reconocer que no somos todólogos, de reconocer que no sabemos, además de reconocer que no sabemos cómo una siembra le puede afectar a una comunidad. Entonces tenemos que estar siempre abiertos a escuchar. Y qué mejor si estamos abiertos a escuchar a todas las partes involucradas. Salim Saidán, por favor, coméntenos sobre esta propuesta, qué tan viable es, y ¿será que se puede en efecto transparentar esto que tiene un estigma, desde luego, muy complejo, ¿no? Muy complejizado además? Sí, buen día, Washington, un gusto estar en su programa, en esta ocasión con la asambleísta Gabriela Larrategui, proponente del proyecto de ley sobre el lobby. Primero felicitarle a Gabriela públicamente, porque creo que es una importante iniciativa y un buen mensaje a la ciudadanía, en el sentido de que la Asamblea no solo fiscaliza y lo hace mal, sino que al menos hay excepciones en la Asamblea Nacional de gente de gente comprometida con el trabajo legislativo. La principal tarea del asambleísta es proponer proyectos de ley, participar en la discusión de los proyectos de ley, aprobar los proyectos luego de un análisis muy serio, digamos, de las iniciativas de sus colegas. Y lastimosamente lo que hemos visto en la Asamblea Nacional es una pobre producción legislativa. Me alegro que en esta ocasión Gabriela Larrategui mande un buen mensaje a la ciudadanía de que sí se pueden proponer buenos proyectos de ley bien estructurados y con un buen contenido. Me parece que es un buen proyecto de ley que tiene que obviamente ser ajustado. No todas las disposiciones estarán acordes con el ordenamiento jurídico, habrá que hacer unos pequeños ajustes, pero en una evaluación global me parece que es un buen proyecto de ley y necesario, porque lo que decía Gaby es cierto, el lobbying existe, no es algo nuevo aquí en el país. Ha existido toda la vida. Solo que ha existido, es una práctica encubierta que se ha desarrollado más o menos como en la clandestinidad, pues. Exactamente. Porque se lo confunde con el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal, que establece como delito el tráfico de influencias. Si un servidor público o cualquier persona que ejerce una potestad estatal ejerce influencia sobre otro servidor público, y en ese caso lo que hace es aprovecharse de una relación jerárquica para defender ciertos intereses, se configura el delito de tráfico de influencias. Estamos frente a un tráfico de influencias, pero si se lo hace para persuadir, si se lo hace transparentemente, como ha dicho Gaby muy bien, si se apoya técnicamente el trabajo de un político tratando de persuadir a quienes toman las decisiones en el poder público, me parece que es legítimo, debería ser legal, siempre y cuando se trace una clara línea entre lo que es el tráfico de influencias, lo que es la compra de conciencias, lo que es el hombre de maletín,
con lo que es... Es que Salim, permítame, resulta ser que los lobistas en la actualidad generalmente terminan engrosando sus billeteras. Exactamente, y claro. Entonces la gente dice, ¿cómo así? De acá. Reparto de cargos, por favor. Entrega de mucho dinero. De dinero. Puede ser un lobby mal concebido, ¿no? O sea, eso no es de lobby. Eso es lo que se quiere evitar, de acuerdo a la ley. Eso no es de lobby. Y el lobby es tan antiguo que usted tiene desde 1946, me parece, en Estados Unidos como una práctica legal. Los lobistas están registrados, es una profesión prácticamente en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, aquí en países. Y la academia me imagino cercanos. Que forma lobistas, ¿no? En algunos países o no todavía. Yo creo que acá todavía no. Acá no, en otros países. Todavía no, pero en otros países, por ejemplo en Chile, usted tiene en Chile ya una regulación vigente, en Perú, en Colombia también, en Argentina, en Brasil, proyectos de ley se están discutiendo, entonces es un tema que existe, pero que no ha sido regulado en ciertos países como el nuestro. Yo le comentaba a Gaby que hay un buen insumo que seguro lo tendrán en cuenta, de Víctor Augusto Espinosa. Es un ex estudiante mío de la Facultad de Jurisprudencia de la Católica, hijo del asambleísta Augusto Espinosa, que tiene un interesante artículo publicado en una revista de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica en noviembre del año pasado, sobre la regulación del lobby, una tarea pendiente en Ecuador. Así se llama el artículo, les invito a leerlo a los oyentes. Es un buen insumo para la discusión de este importante tema que se ha atrevido a tratarlo, Gaby, de una manera muy solvente. Me parece que es un buen proyecto de ley, muy bien trabajado con un equipo técnico, que demuestra además que se pueden hacer las cosas bien en la Asamblea cuando hay compromiso, cumplimiento de responsabilidades, y no solamente show político, que es lo que lastimosamente hemos visto en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué puede garantizar? Y esta pregunta sería para nuestros dos invitados, que en efecto, como se propone, la agenda entre autoridades del sector público y los lobistas pueda ser de conocimiento ciudadano sobre la base de la verdad. Porque nos pueden presentar una agenda bonita, interesante, que alaja, ¿no? Claro. Pero por abajo están negociando. Claro. Y permítame la duda. Sí, yo también. Bueno, yo quería empezar por decir que sí, que el artículo de Víctor, de hecho, él estuvo en contacto con mi asesor y fue una de las personas que fue consultada para poder hacer la ley. Y sí, lo que sí me das una gran idea es colgar el artículo de él en mis redes como para alimentar el debate, ¿no? Es un debate que necesita ser alimentado y es un debate que necesita ser puesto sobre el tapete en este momento en el Ecuador, en que necesitamos tanto luchar contra la corrupción. Bueno, la ley plantea que se haga un registro de lobistas primero, un registro de lobistas, y en este registro de lobistas, que según está planteado en la ley lo llevará a la Contraloría, un lobista tiene que pedir cita a través de la plataforma y tiene que incluir qué temas va a tratar, qué es lo que quiere tratar, y además la cita será también otorgada a través de la plataforma, y en la plataforma también tiene que constar si es que se llevó a cabo la reunión, ¿no? ¿Qué nos garantiza que todo sea transparente? Porque esa es la idea. Que todo esté registrado, un buen control. Es lo único que nos puede garantizar, como en todo, o sea, porque la reunión evidentemente no va a poder ser pública nunca, ¿no? Bueno, la idea es que se levanten actas, en el momento de la reunión, que sean firmadas por las partes, pero lo único que puede garantizar que esto funcione es un buen control. Hablemos del tránsito. Yo me imagino que cuando comenzó a haber autos en Ecuador no había una ley de tránsito. Entonces dijeron, ok, hay carros, no vamos a irnos para atrás, tenemos que hacer una ley de tránsito, pero ¿qué garantiza que nadie se pase el semáforo en rojo para que no se choquen? Y como todas las leyes, ¿no? ¿Qué es lo que garantiza? Lo único que puede garantizar es que exista un buen control. Esta ley, además, es importante recalcar que fue tomada de la ley de Chile, que es la única en entrar la última que entró en vigencia en el año 2014. Tenemos ya 22 países que tienen ley de lobby, entre ellos Estados Unidos, Alemania. Entonces, ahí cuando me dicen que estoy legalizando el chanchullo, yo quisiera saber si es que también piensan que en Alemania tienen legalizado el chanchullo. O en Estados Unidos. Y yo creo que Alemania es uno de los mejores, porque sí, Estados Unidos, Alemania, Chile, y este es un dato muy importante, es el país, es uno de los, bueno, tenemos México, Chile, Perú, que tienen
ley de lobby, y Chile es el país que menos corrupción, que menos índices de corrupción tiene en la región. Entonces, yo sí quisiera llamar a un debate más serio en esto, que quiera legalizar el chanchullo no es un argumento, definitivamente no es un argumento. Y les invito a que vean la ley, les invito a que la analicen, les invito a que desde el conocimiento y desde un análisis serio se presenten todas las observaciones son bienvenidas. Ahora, la gente tiene las dudas, evidentemente, sobre la propuesta y casi sobre todas las propuestas debido al bajísimo nivel de presencia en la ciudadanía de la institucionalidad misma del Ecuador. Por eso es que ahora la gente duda de todo. Si todas las instituciones están por los suelos, lamentablemente, incluida la Asamblea Nacional. Ahí está el grave problema. Es decir, ya no confían en de que, a ver, se esté haciendo las cosas con buena fe, con buena voluntad, porque dicen, a ver, se quiere legalizar el chanchullo. Sí, como les creemos, ¿no es cierto, mi querido abogado Salim? Y entonces, por eso yo vuelvo a insistir, hay series televisivas en donde se les observa a los lobistas, por ejemplo, Hobbs and Carters. Se observa a los lobistas amarrando, destruyendo al adversario político, amarrando contratos millonarios por debajo de la mesa. Y entonces eso también a la gente le debe poner en alerta, ¿no? Respecto de qué tan posible es en efecto transparentar este tipo de prácticas. Y le quiero pedir también al abogado Salim Saidán que le diga a la gente en la práctica qué es un lobista, porque mucha gente no sabe. Nosotros estamos aquí discutiendo de lobby, no sabe qué es un lobista. Me están llamando y me están escribiendo justamente para preguntarme eso. Sí, bueno, el lobby es ejercer influencia en la toma de decisiones del poder público. Por ejemplo, en la formulación de políticas públicas, en la actividad legislativa, es decir, en el proceso de formación de la ley. Debería estar excluido, por ejemplo, en la contratación pública. No puede tener esto incidencia para la adjudicación de un contrato, por ejemplo. Por más influencia que tengan ciertos actores para persuadirle al órgano estatal que toma la decisión de adjudicar el contrato a una empresa determinada, no se puede admitir ahí el lobby. Tampoco para, por ejemplo, negociar una sentencia, se me ocurre. No se puede confundir el lobby con actos ilícitos que están prohibidos por el Código Orgánico Integral Penal y que son castigados obviamente por el Código Orgánico Integral Penal. Entonces tú tienes en el ámbito legislativo, en el ámbito de la política pública, posibilidades de ejercer influencia defendiendo intereses propios o de terceros. Eso es el lobby. Pero, insisto, ¿cómo se tendría que realizar esta práctica? ¿Y qué es lo que propone justamente en este caso el asambleísta Larrategui? Muy bien, lo que hace es exigir que quien quiera realizar una gestión de intereses se registre primero. Y en caso de que no se registre, pueda ser inclusive sancionado. Discrepo yo y le he transmitido mi inquietud, y yo creo que no habrá ningún problema de corregir esto en el proyecto de ley. Para eso es justamente el debate, claro. El abrir esta discusión hacia la ciudadanía también, que por ejemplo la Contraloría no intervenga, porque me parece a mí que no tiene la competencia para intervenir en relación a privados. Puede controlar fondos públicos, el buen uso de los fondos públicos, puede ser el juez de cuentas del Estado, pero tengo mis dudas sobre si puede intervenir sancionando, ejerciendo potestad sancionadora sobre quienes no se registren, sobre privados que no se registren. Entonces, me parece que ahí hay que hacer algún ajuste, hay que ver a qué institución se le confía la responsabilidad de sancionar a quien no cumpla con el registro. Pero más allá de eso me parece que es un proyecto muy interesante. Han revisado derecho comparado, hay un trabajo investigativo de por medio ahí que ha realizado muy bien todo el equipo de la asamblea que estuvo atrás de la elaboración de este proyecto de ley, y me parece a mí que es saludable para una democracia que se transparenten las acciones de gestión de intereses o cabildeo antes que estas acciones sigan ocurriendo en la clandestinidad, de manera encubierta, porque no es que si no aprobamos este proyecto de ley no vamos a tener lobby, vamos a tener un lobby. Eso va a seguir existiendo. Un lobby irregular, un lobby desviado hacia el tráfico de influencias posiblemente, y eso me parece que no es saludable. Me parece que lo mejor es regular esto, que el Estado intervenga, exija un registro previo, defina en qué área se puede intervenir
qué áreas quedan excluidas, porque no puede haber, por ejemplo, un lobista político que sea legalizado, sí. Sí, por ejemplo, juicios políticos. Claro. Hay el lobista que está ganando los votos del uno lado para destituirle al funcionario. Es un buen ejemplo en el caso, yo justamente en otro espacio, justamente comentaba que en el caso del cura Tuárez y los 3 consejeros, hubo pues lobistas, pero tremendos, que ofrecían de todo así fue, a cambio de salvarle al cura Tuárez. Y al revés también, a cambio de votarle también. También. Y de hecho no tenía los votos. No sé si sabían los entretelones del juicio político, pero no habían los votos. Así fue. Sorprendentemente no iban a reunir los votos para censurarles y destituirles a los 4 consejeros. Y por esa razón entraban y salían algunos. Y ahí se les podía ver a los lobistas. Exacto, al punto que mientras intervenía el señor Tuárez, uno de los asambleístas interpelantes no dejaba de salir de la sala del pleno, ¿no? Entonces, ahí se puede ver una práctica irregular que no puede ser llamada lobby, sino que definitivamente es una mala práctica que se ha normalizado en espacios como la Asamblea Nacional. La compra de conciencias del hombre del maletín siempre están presentes para negociar votos, para ofrecer cargos, y eso no es de lobbying. El lobbying es obviamente una práctica que está legalizada en muchos países en el mundo, que acá no ha sido regulada y que debería realizarse transparentemente. Yo creo que el trabajo de los consultores políticos de algún modo se asimila a lo que puede ser el lobbying. Ellos han prestado una asistencia a los actores políticos para que se pueda realizar un acompañamiento, digamos, técnico de cómo abordar a determinada autoridad, cómo persuadir a la autoridad. Si se lo hace dentro dentro del marco legal, yo no veo ningún inconveniente. Dentro de parámetros éticos, básicamente. Exacto. Ahora, si hay un riesgo, yo sí le comentaba justo a Gaby en otro espacio, que si veo un poco riesgoso, ¿quiénes pueden contratar a lobistas? ¿Quiénes pueden realizar el cabildeo? En el Código de la Salud, que se encuentra justamente discutiendo en la Asamblea Nacional. Grandes intereses farmacéuticos. Exactamente, las grandes farmacéuticas con capacidad de contratar un lobista podrían colocar en una situación de indefensión a los usuarios del sistema de salud, que no tienen la capacidad para contratar un lobista. ¿Qué pasa si es que en la Asamblea Nacional no se abre un proceso deliberativo en la etapa prelegislativa, porque ustedes tienen etapa prelegislativa, etapa legislativa y etapa postlegislativa? Si en etapa prelegislativa, que es donde se elabora el proyecto de ley, después si en etapa legislativa no se toma en cuenta a los ciudadanos que pueden resultar beneficiados o perjudicados con un proyecto de ley, no se abre la comisión general en la comisión respectiva, no se les escucha a todos los actores involucrados, corremos el riesgo de que justamente se apruebe una ley que va en perjuicio de los usuarios del sistema de salud y beneficie a grandes intereses de farmacéuticas que hicieron una buena gestión de intereses y más de carácter económico. Entonces, ese riesgo hay que cuidar mucho que no existe. A ver, Gabriela, me imagino que el proyecto contempla estos aspectos. Es que eso pasa ahorita. Por eso. Eso es, o sea, el proyecto en ningún momento pretende que la etapa ya de socialización del tratamiento de las otras leyes sea eliminado. Eso ya es independiente. Eso está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y la etapa de socialización de un proyecto de ley, de la formación de una ley, queda intacto y no tiene por qué verse perjudicado. Y lo que dice Salim ahorita con mucha razón es algo que ya pasa. Igual, solamente las grandes farmacéuticas, las grandes empresas o algunas empresas podrán contratar los lobistas. Entonces, por eso es que justamente esta ley no regula solamente la actividad de los lobistas como tal, de los lobistas pagados por empresas, sino también regula la actividad de los gestores de interés particular. Un gestor de interés particular podría ser la academia, pueden ser los representantes de organizaciones sociales, pueden ser los representantes de comunidades, pueden ser los representantes de sindicatos, personas que ejercen un tipo o que pretenden ejercer un tipo de influencia para hacer ver, para mostrar su posición o lo que le puede beneficiar o perjudicar una ley o una política pública, pero que no son remunerados. Entonces, lamentablemente, lo que pasa ahorita es lo que Salim dice. Ya hay los grandes lobistas que pueden acceder a la política pública, y como no hay transparencia, como no hay un registro, como nadie puede saber qué lobista se reúne con quién,
ahorita en este momento se está perjudicando que las otras personas, que una persona que puede verse afectada por la creación de una ley o por la implementación de una política pública pueda acceder a las autoridades. Más bien, justamente, lo que pretende la ley, primero, como ya habíamos dicho, luchar contra la corrupción, pero también es poner igualdad de condiciones para que todos ámbitos, puedan Gabriela, acceder. O solo en esta relación de las empresas públicas y versus la empresa privada. Digo en todos los ámbitos, por ejemplo, en el ámbito político, en el ámbito judicial. Recuerde usted que Chevron, por ejemplo, contrató miles de lobistas para comprar jueces. Eso ya es un delito, eso es otra cosa, ¿no? Hay que regular. Sí, pero a ver, en la ley, como está previsto ahorita, como decía, que sigue estando sujeto a discusión y a debate, pero como se plantea en este momento en la ley, es que los sujetos pasivos son todo el presidente, vicepresidente, todos los ministros, secretarios de Estado, todos los asambleístas, presidente de la Asamblea, miembros del CAL, obviamente, miembros del Consejo de la Judicatura. Los jueces no, porque como bien decía Salim hace un rato, no está sujeto al lobby que se pueda modificar, que se pueda hacer una sentencia. Eso ya es un ejercicio profesional de un juez. Entonces, si es que viene y compran los jueces, eso ya es un delito. Y eso tiene que estar muy claro. O sea, esto no nos estamos metiendo con los delitos son delitos y ojalá les encuentren pronto y se vayan a la cárcel pronto. Y muchos años. La existencia de este tipo de lobistas, digo, la ley podría contemplar un artículo que diga, bueno, si se evidencia la participación de lobistas en uno u otro interés, de un lado u otro, se le podría sancionar, digo yo, para evitar hay multas en caso de que no se haga el registro o de que se verifique que hay una reunión sin haberla registrado. Exactamente. Por eso decía, depende del control, y yo estoy de acuerdo con Salim en que la Contraloría no puede multar a los particulares, obviamente. Ese es un tema que lo veremos ya en el debate, quién es la instancia más adecuada para que se haga cargo. Nosotros le habíamos puesto la Contraloría, pero obviamente esto está sujeto a debate y estamos abiertos a que desde el conocimiento todas las observaciones que sirvan para mejorar la ley. Yo creo que va a haber mucho aporte de los asambleístas. He hablado ya con algunos asambleístas. La ley se necesitan 7 firmas para poder presentar un proyecto de ley. En una hora más o menos recogí 16, que fue justo antes de presentar la ley. Tengo al menos una firma por cada uno de los bloques, y justamente ayer yo estaba esperando un asambleísta para que me firme, porque sabía que me iba a firmar. O sea, dije, ella ha hablado de esto y yo sé que me firma, pero ya no la encontré. Entonces me acerqué y le dije, Chuzo, no la encontré, quería que me firme la ley. Me dice, yo también estaba por presentar una. Entonces, de repente va a haber otros proyectos. Hay fundaciones, hay el Observatorio Legislativo y ciertas organizaciones de la sociedad civil que están muy interesadas en que haya una ley que regule esto, y que estoy segura que también van a aportar. Yo espero que esta ley sea debatida con la sociedad civil, que podamos unificar todos los proyectos que se presenten a partir de ahora, y que en un año ya podamos tener una ley, porque va a tener el apoyo de muchos bloques y va a tener el apoyo de la sociedad civil. Ahora, Salim, ¿se puede desmitificar el papel de los lobistas, que, como usted conoce, pues son considerados una serie de seres superiores que convencen de todo y logran los objetivos de determinados intereses, especialmente económicos y políticos? Sí. ¿Logrará a lo mejor esta ley en alguna medida hacer eso? Sí, lo primero es exigirles a los lobistas que verifiquen la información, ¿no? En algunos proyectos de ley que yo he podido revisar, justamente de la región, de algunos países de la región, en Argentina, en Brasil, se exige que se verifique la información antes y que por medios razonables se pueda verificar la veracidad, exactitud de la información que se entrega a la autoridad. Correcto. Primera cosa. Después, la influencia indebida, que tengan absoluta claridad de que no se puede proponer a un funcionario incurrir en una acción ilícita, obtener de su parte información o alguna decisión en forma indebida o deshonesta. Es lo que plantean algunos proyectos. Los principios son súper importantes también. Algunos lo recoge justamente el proyecto de ley. El principio de independencia. El lobista propenderá a no intervenir en asuntos donde su juicio profesional pudiera verse gravemente menoscabado. Tampoco se puede, o el lobista se tiene que abstener de representar un interés particular de un cliente en conflicto con el de otro cliente. Pues tiene que haber un trabajo ético.
en el trabajo del lobista, ¿no? Se tiene que profesionalizar el trabajo del lobista y se tiene que definitivamente dejar de estigmatizar a la figura del lobista, porque claro, en el imaginario social está posicionada la idea de que el lobista es el que compra las conciencias, claro, es el hombre del maletín, o sea, la verdad es eso. Claro, es muy usual que la gente confunda el trabajo de lobbying con el trabajo que realiza alguien de manera irregular, justamente comprando conciencias. Así que hay que tener muchísimo cuidado. A mí se me ocurre, por ejemplo, otro caso en el que definitivamente hay que descartar el lobbying. El proceso de consulta previa a las comunidades indígenas. Ciertamente. Ustedes saben que en el momento en que se va a suscribir un contrato de explotación petrolera o minera, se tiene que tener claridad de que existe un derecho que respetar, un derecho colectivo de las comunidades, que es el derecho a la consulta previa libre e informada. Así es. Entonces, en ese tipo de procesos, por ejemplo, no puedo yo contratar un lobista para que persuada a las comunidades engañándoles, por ejemplo. O a los dirigentes, para que claro, estos a su vez engañen a las comunidades. Claro, ha habido compañías petroleras, por ejemplo, que les han engañado y les han dicho, sí, vamos a recoger firmas para que se construyan centros de salud o centros educativos, firme. Y después utilizan esas firmas para legitimar su ingreso al territorio de pueblos ancestrales. Entonces, yo creo que en determinadas actividades hay que expresamente descartar el lobbying. Y en otras, a mí me parece que en la actividad legislativa está muy bien, siempre y cuando sea transparente. Ahora, por ejemplo, la Asamblea Nacional tiene una aplicación, inclusive para transparentar la actividad legislativa. No sé qué va a transparentar, porque hay muy pobre, o sea, no sé qué información se subirá a la aplicación. Pero en todo caso, cuando ya se alimente de este tipo de proyectos que son tan importantes, ojalá que la ciudadanía también se active, participe, porque también la ciudadanía está un poco dormida, ¿no? Totalmente. Además, ha habido tanto descrédito de la Asamblea Nacional que la ciudadanía ya no está incentivada para participar. Pero yo creo que en este caso, el primer obligado a que ya se impulse el tratamiento de este tema es el CAL. El CAL ha declarado de interés prioritario y urgente determinados proyectos de ley. Algunos juicios políticos han sido calificados, pero de manera expresa. De la noche a la mañana. Esperemos que este tipo de iniciativas que sí son importantes sean tratadas con la celeridad que amerita. Yo creo que en la Asamblea Nacional el reto es que logren identificar entre lo necesario como esto y lo conveniente, que es seguir fiscalizando, entre comillas. Y declarándole a Santo Domingo capital de la carne. Exacto, y aprobando estas resoluciones inútiles de declarar a... ¿Santo Domingo capital de qué? De la carne. El capital de la carne fue de las últimas resoluciones aprobadas. Entonces, claro, tenemos... Sí. No, pero bueno, en todo caso, en eso pasa la Asamblea, ¿no? Sí. Por eso es el descrédito. Aprueba muy pocas leyes, muy pocas reformas, ha censurado y destituido... Bueno, desde a propios legisladores, a un montón de funcionarios. O también mire la selectividad, ¿no? El juicio político solicitado por Lourdes Cuesta en contra de la ministra del Interior. Ahí quedó dormido. Ahí quedó ya. Mientras que el juicio político a los consejeros de participación ciudadana fue tramitado en un tiempo récord, ¿no? O sea, ni flash. Entonces, yo creo que los asambleístas tienen que legitimar su actuación dando paso a este tipo de iniciativas, discutiendo seriamente este tipo de proyectos de ley. Y sobre todo creo que digamos que haciendo los ajustes necesarios en el uso del lenguaje, por ejemplo, una coma de más, un artículo mal redactado puede cambiar el sentido de la regulación. Entonces, me parece que aquí hay una muy buena base. El proyecto está muy bien estructurado, hay que hacer pequeños ajustes, pero esos pequeños ajustes tienen que discutirse. Ahora, yo le insisto a Gabriela en la apertura de un espacio académico en la universidad donde yo trabajo, que se discuta ahí, que los chicos aporten con ideas, los docentes también, porque yo creo que así se nutre la actividad legislativa, teniendo puentes con los docentes, con los estudiantes, con quienes estamos vinculados a la academia. Entonces, en el año que usted pretende que sea discutido el proyecto, ¿va a hacer todo esto que plantea Salim? Sí, socializar en universidades, en la academia. Sí, porque hay muchas, bueno, yo agradezco a Salim el espacio que ya el otro día que conversábamos, ya quedamos en que lo vamos a hacer, ya es un acuerdo.
nos vamos a acercar a las universidades. Está el Observatorio Legislativo también interesado, trabajando en este tema. Hay algunas organizaciones que ya se nos han acercado, entonces es necesario. Primero es necesario y es parte también del ejercicio democrático, ¿no? Es parte del ejercicio democrático y así es como tienen que construirse las leyes, escuchando a la ciudadanía. Entonces, bueno, definitivamente el espacio con Salim es un compromiso que ya está que ya está zanjado y lo haremos pronto, si quiere le invitamos. ¿Y se puede definir en la ley los tipos de lobby que decía Salim? Es decir, por ejemplo, un lobista no, para que intervenga en el tema comunidades, bueno, sí, no en la Corte Nacional. Hay un artículo 3. Hay un artículo, sí, está el artículo también ¿Tiene 9 ahí presente que dice el artículo para que la gente un poco... por ejemplo, tenemos el artículo 9 que dice: las actividades reguladas por esta ley son aquellas destinadas a obtener las siguientes decisiones. Ya. Y me voy a permitir leerle por favor. La elaboración, emisión, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley o leyes, ordenanzas, decretos, resoluciones, así como las decisiones que adopten los sujetos pasivos mencionados en los artículos 6 y 7. Que bueno, eso podemos pues. La elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de resoluciones o decisiones de la Asamblea Nacional, resoluciones o decisiones de sus comisiones permanentes vocacionales o requerimientos de información en uso de las facultades de fiscalización de sus miembros o cualquier otro asunto que se relacione con la expedición, codificación, reforma, derogatoria o interpretación de normas jurídicas. La celebración, modificación o terminación a cualquier título de contratos para contratos que realicen los sujetos pasivos señalados en esta ley y que sean necesarios para su funcionamiento de acuerdo con los procedimientos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente. El diseño, implementación, ejecución o evaluación de políticas, planes, programas y proyectos efectuados por los sujetos pasivos señalados en esta ley a quienes correspondan en estas funciones. Aquellas destinadas a que no se adopten las decisiones y actos señalados en los literales, o sea, tanto positivo como negativo, ¿no? La ley es una ley, tiene 22 artículos, no es tan extensa. Yo también espero que el CAL la califique inmediatamente, aunque tengo una de ley un proyecto de cierre de mineras que está desde julio. Porque además tienen pendientes un montón de temas a propósito. Tenemos pendientes y se les viene todo el paquete de medidas económicas que les va a enviar el gobierno. Sí, y ahí a qué tiempo van a legislar. Positivamente digo. Claro, que en teoría ya tienen que llegar en septiembre y que van a tener que ser objeto de un análisis y de un debate también todo el año. Muy fuerte, sí. Pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que la Asamblea tiene que ponerse a hacer este tipo de trabajos en lugar de incluir, y cuando hagan o sea, yo digo, no sé si es que cuando se hacen las evaluaciones, el seguimiento, la observación a los asambleístas per se, ver quién está apoyando estas resoluciones que tienen más tinte populista que tintes prácticos, ¿no? Yo creo que el martes que se incluyó este tema de la resolución para que Santo Domingo sea la capital de la carne y sin querer afectar a nuestros compatriotas santodominguenses, pero yo no le veo que una resolución de la Asamblea pueda mejorar la competitividad del sector, que pueda mejorar el producto, que pueda mejorar, o sea, realmente necesitaría que me pidan una reunión y que me expliquen y que la registremos, pero no le veo por dónde podamos mejorar. Lo único que creo que mejoran es en algo para este sector específico de la población, la percepción, la popularidad del asambleísta que está proponiendo el cambio. Es lo único que yo que en mi entendimiento puede mejorar, porque no le veo que mejore por ningún lado nada más. Y que discutamos en el pleno leyes que están pendientes ya para que bajen al pleno. Está pendiente para segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional una reforma que yo presenté, que es una reforma a la ley de compañías que incluye ciertas modificaciones a las transformaciones de las compañías. Es una ley corta, son pocos artículos, pero son muy interesantes para poder agilizar el sector societario. Pero ya va como 2 meses con informe de segundo debate de la Comisión de Desarrollo Económico y y también está pendiente. No se pone. La ley, el Código de la Salud, el Código del Trabajo, que son leyes pero fundamentales. Y está pendiente el del COIF, me parece que va a ser la Comisión de Régimen Económico ya también aprobó en primer debate
modificaciones a la ley de contratación pública, y eso lo dejó haciendo el presidente Pavel Muñoz, el presidente anterior. Ya han pasado como 4 meses y todavía no se pone en primer debate, pero tenemos Santo Domingo capital de la carne. Vea usted, es decir, no hay prioridades. Y es posible que es cierto, mejor dicho, Salim, para ya ir concluyendo, que un lobbying éticamente hecho fortalece la democracia. Claro. ¿Por qué? El principio que anima a digamos, al manejo de la cosa pública es justamente el asegurar la participación ciudadana, ¿no? Creo que es un eje transversal en esta Constitución, al menos que hay que aprovechar. Toda decisión pública tiene que estar precedida de la debida socialización, se tiene que escuchar a todos los actores, especialmente en la Asamblea Nacional, ¿no? En que se toman grandes decisiones. En las comisiones especializadas, después en el Pleno, tiene que circular mucha información, tiene que fluir la información para que se tomen mejores decisiones, la calidad de las decisiones mejoren. Entonces, con un ejercicio legal, legítimo de lobby, ¿qué es lo que se puede lograr? Justamente transparentar y identificar inclusive a ciertos actores que pretenden, digamos, defender ciertos intereses bajo bajo el membrete de una posición desinteresada. Claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay una ONG que dice, no, la ONG está preocupada por los derechos de los consumidores, y resulta que atrás de la ONG está una empresa alimenticia? Entonces, inclusive para que los ciudadanos estén alertas e identifiquen, señalen a tal persona que supuestamente se presenta como una persona desinteresada y está defendiendo intereses de manera encubierta, es necesario transparentar el lobby. Entonces, esa es una de las utilidades que existe. Otra de las necesidades que me parece hay es que se clarifiquen. Hay un artículo muy bien redactado sobre las obligaciones, pero me parece que esas obligaciones tienen que ser divididas en relación al cliente, que vendría a ser quien contrata al lobista, y en relación con la autoridad a la que se pretende persuadir para que tome una determinada decisión que beneficie mi interés, digamos. Claro, si finalmente yo, como cooperativa como representante de la cooperativa de taxis X, estoy tratando de persuadir de que se regule a las plataformas digitales y los mecanismos de economía colaborativa porque se está dando paso a una competencia desleal, yo tengo que transparentar. Yo represento los intereses de este sector. De este sector. Y miren ustedes las consecuencias de hacer esto. Miren lo que pasó en este país. Con argumentos jurídicos, técnicos, yo puedo llegar como lobista a entregar buenos argumentos que pueden ser buenos insumos para la toma de decisiones. Entonces es súper importante el lobby, pero siempre y cuando se registre esta persona, siempre y cuando esté absolutamente claro de dónde proviene, quién lo contrata, porque, insisto, ahora ¿qué es lo que tenemos? Una serie de ONGs que claro, con el membrete de, no, yo soy ONG, soy pulcro, no tengo ningún tipo de interés, no tengo finalidades de lucro, y resulta que atrás de la ONG hay un montón de grupos de poder económico que están, digamos, abogando porque se apruebe o no se apruebe una determinada ley. Entonces, hay que tener mucho cuidado, yo creo que en eso. Otra cosa que es importante también es cuidar mucho que todo lo que se proponga esté en el marco de las competencias, que no haya contradicciones con otras leyes. Es parte del trabajo que debería hacer la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea, que solo corrige que corrige las comas nada más y la redacción. Es penoso. El lenguaje de género es tan importante. De hecho, está en la ley de la función legislativa, sí, esa obligación de cuidar eso. Cierto, eso no debe ser solamente el trabajo de la Unidad Técnica Legislativa. Ellos deberían ver justamente que no exista contradicción de esta ley con otras leyes que están vigentes. Entonces, ese trabajo, ojalá que se haga en la Asamblea Nacional. Como dice Gaby, sí, el trabajo que ha realizado la Asamblea Nacional, el poco trabajo que ha realizado, no nos permite ser muy optimistas, no nos permite tener muy buenas expectativas de que esto se apruebe, digamos, a corto plazo, pero ojalá en este periodo legislativo el señor Litardo, como presidente de la Asamblea,
marque la pauta de una agenda legislativa en donde se discutan temas necesarios y no los convenientes con miras al 2021, porque lastimosamente vamos a entrar a un año electoral. Y se va a mover casi todo sobre esa perspectiva. En donde el cálculo político supongo que va a primar por sobre el interés general, que es lo que debería perseguir este tipo de iniciativas. O sea, yo definitivamente le felicito nuevamente a Gaby por esta iniciativa. Gracias. Y le exhorto a la Asamblea y a los ciudadanos a que lean este proyecto de ley, revisen la legislación comparada y aporten con ideas, que es lo que debería existir en un proceso de deliberación democrática que mejore la calidad de las leyes. Gracias, Salim. Una pregunta, ¿cómo se va a garantizar la probidad del lobista? ¿A través de qué? ¿De qué organismos? Bueno, lo que la probidad ética, digo yo. Lo que pasa es que, claro, insisto, si es que la actividad no es de ética, si es que la actividad ya es una amenaza, porque no siempre este ejercer poder o cambiar se lo hace a través de plata, también se lo hace a través de amenazas, muchas veces a los funcionarios públicos, a través de amenazas, a través de chantajes, a través ya de ofrecer plata. Eso ya son delitos. ¿Y cómo se garantiza? Solamente a través de un adecuado control. Y en ese caso ya de delitos sí tiene que ser la Fiscalía, la Contraloría. Entonces, eso jamás va a estar cubierto por un paraguas de ley de lobby. Eso seguirá siendo un delito y seguirá siendo objeto de control tanto de Fiscalía como de la Contraloría del Estado. Que además es lo que deberían hacer con o sin ley de lobby, ¿no? Yo creo que la ley de lobby lo que puede ayudar es justamente facilitar este control, y eso es lo que pretende, facilitar este control. Pero ese control ya de lo ilícito tiene que hacerse con o sin ley de lobby. La ley de lobby va a facilitar a que se pueda llegar a este control, pero no tiene que mejorar la lucha contra la corrupción, tiene que mejorar la lucha contra la corrupción a través de la transparencia. Sí. Que es el objetivo central, si se quiere, ¿no? Y que ojalá pues sea debatido de la manera necesaria a fin de que la sociedad ecuatoriana pueda entender inclusive que el proyecto conviene a la democracia ecuatoriana, porque ciertamente hay mucha confusión. Sí. No se debaten estos temas públicamente. Hay mucha gente que no sabe que es un lobista, imagínense. Que como sociedad yo creo que sí deberíamos aprender y tener el compromiso de informarnos de las cosas que pasan antes de criticar. Para empezar, ¿no? Antes de criticar y de tener una crítica formada, porque muchas veces las cosas se deslegitiman por tener una crítica que parte desde la ignorancia. Entonces, como sociedad, yo creo que si lo que queremos es que nuestro país cambie, que nuestro país progrese, realmente tenemos que, como decía Salim, comenzar a participar en las decisiones que toman las autoridades, que toman los poderes, que toma la Asamblea, pero siempre desde una posición responsable, que es y que parte de la información, ¿no? O sea, una decisión responsable. Yo puedo estar completamente en contra y jamás pretendo decir que todos tienen que estar a favor, pero los que estén en contra, que estén en contra con argumentos sostenidos desde haber leído primero el proyecto de ley y haber leído también otros, hay un montón de trabajos, de artículos, de cosas que se han discutido a nivel mundial. Nosotros hemos tomado, como decía hace un rato, el modelo de la ley de Chile, que fue la última en implementarse, pero no hemos dejado de revisar los informes de Transparencia Internacional, los informes de la OCDE, las críticas que se le han hecho a la ley de Chile ya en funcionamiento, o sea, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cómo se podía mejorar la ley de Chile. Todo eso ha sido analizado, no está exento de tener errores y no va a estar exento de tener críticas, pero ojalá estas puedan ser desde el conocimiento. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.